intempestiva como cuando pasa con un cortocircuito, lo que hemos visto. Un cortocircuito es así, es un transiente inmediato, que puede durar menos de un segundo. Es violento, ¿sí? Es inmediato, un cortocircuito, es así, intempestivo. En cambio, una sobrecarga es un incremento de corriente gradual. Hasta puede ser logarítmico, no importa. Puede ser lineal, no importa, dependiendo de eso. ¿De qué va a depender? Va a depender de del tipo de carga que está conectado, ¿no es cierto? Después va a ir calentando. Sin embargo, en algún momento, esa crecida de corriente va a implicar calor permanentemente, ¿sí? Permanentemente. Y va a ir como sumándose calor, 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 calor. Y en algún momento ya no va a soportar. Es como cuando usted agarra, qué sé yo, a ver, la caldera, digamos, ¿no? Cuando estamos nosotros haciendo hervir agua, ¿no? Eh, una sobrecarga es como cuando usted tiene agua fría en la caldera y le pone a la hornalla, ¿sí? Prende el fuego y al principio, pues, como que el agua va a estar un buen tiempito fría, ¿no es cierto? No lo va a calentar así. Está fría. Pero en la medida en que va pasando el tiempo, va calentando la caldera, ¿no es cierto? Y la caldera va absorbiendo calor, va pasando el calor al agua, ¿no es cierto? Y el agua va a empezar a absorber ese calor y se va a ir calentando. En la medida en cómo ese fuego se mantenga, el calor se va a incrementar. Al incrementarse el valor del calor, el agua va a ir tomando mayor temperatura. Y va a llegar un momento en el que el agua va a empezar a evaporarse. ¿A qué temperatura aprox se da eso? Entre los 30 grados. 30 grados empieza a aparecer el vaporcito, ¿no es cierto? No está hirviendo todavía, pero ya hay un desprendimiento de vapor. 40 grados, 50 grados, 60 grados, ¿no es cierto? Entonces, en la medida en cómo va a ir incrementando la temperatura, el agua va a empezar cada vez a evaporarse a mayor cantidad. Y va a llegar un momento en el que la temperatura va a ser tan elevada, ¿sí? Por encima de 50, 60, 70, que el agua, cuando usted ha puesto, por decir, no sé, medio litro de agua, si insiste en esa condición, ese vapor va a empezar a desaparecer. El agua, mejor dicho, en forma de vapor, va a salir de la caldera. Por eso es que empieza a hervir su pitido, o si tiene una boquilla, pues por la boquilla empieza a salir. Si aún así el calor no se detiene en la hornalla, simplemente en algún momento va a dejar de haber agua, ¿no es cierto? ¿Y qué va a pasar? La caldera va a empezar a quemarse. Es ahí donde nos vamos a dar cuenta de que ya no hay agua, ¿sí? Entonces la caldera ya no sirve ni para contener siguiente agua. Algo así pasa con el efecto de sobrecarga en los circuitos eléctricos. Hay una corriente nominal, vamos a asumir un motor, ¿no? Hay una corriente nominal del motor, ¿sí? Cuando le entra tensión y absorbe las bobinas, hay una corriente nominal que normalmente está presente. A eso le llamamos IN, ¿sí? Esa corriente nominal, dependiendo del valor que tenga, va a generar calor, porque hemos dicho ayer que por cada conductor que atraviesa una corriente, genera calor. Y al ser así, entonces la corriente nominal de cualquier carga siempre va a generar calor. Esa es una de las razones por la que el motor en esta parte, ¿dónde está mi flechita? Ay, a veces lo agarro rápido.
tiene un ventilador ahí. ¿Sí? ¿Para qué? Para que no se incremente igual que el de la caldera. Si no tiene ese ventilador, como en la caldera, este motor va a empezar a calentar, 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 y en un momento ya no va a haber. Entonces, para evitar que eso pase, este ventilador va, eh, va a insuflar aire a por eso tiene estas ranuras de ventilación, ¿no es cierto? Todos los motores. El calor que sale de las bobinas por el metal hacia afuera, este ventilador lo va enfriando. Entonces, el calor que sale, se enfría, sale, se enfría. Entonces, ese motor trabaja permanentemente a una corriente nominal y esa corriente nominal también es función, vamos a decir ahora, va a ser función de una, aquí está, temperatura. Va a ser función a una temperatura. Entonces, el motor eléctrico y las cargas que nosotros tenemos, resistencias, hasta los computadores, ¿no es cierto?, tienen una determinada temperatura de funcionamiento que también es normal. Entonces, a este también le vamos a decir nominal, ¿sí? Hay una temperatura nominal, ¿sí? Aproximadamente está entre los 60, 70, 80 grados de temperatura dependiendo de la potencia del motor, ¿ya? O sea, se espera que caliente el motor. Va a calentar. De hecho, en la placa, en muchos motores dice cuál es su temperatura nominal o normal, si quieren. Solo que el motor tiende siempre a calentarse más. ¿Qué es lo que va a hacer que se caliente más ese motor? Además, o sea, independientemente de que tenga ventilador, ¿qué es lo que va a hacer que se caliente? ¿Sí? Esta parte va a ser... Ay, 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 perdón. ¿Dónde estamos? Ah, perdón otra vez. No tomé bien la flecha. ¿Cómo se llama eso? El eje. Todo lo que le pase al eje va a determinar... ¿qué he hecho? He borrado algo que no debía. Ah, no, no, no. Ay, colegas, me está pasando cosas chistosas el día de hoy. Voy a volver a escribir. Aquí es importante que esto esté. Bien. Ahora sí. Lo que estaba diciendo, ¿no? Para que esta razón de la temperatura y corriente nominal en un motor eléctrico sea nominal, no solamente va a depender de este ventilador, sobre todo va a depender de este eje, ¿sí? De lo que le pase en el eje mecánico, ¿sí? De eso depende. Ahora, ¿a dónde está acomodado el eje? ¿Sí? Está mal hecho esto. Vamos a volver. ¿Ya? Ahora sí. El eje del motor puede estar conectado mecánicamente a muchas cosas. Puede estar directamente conectado a lo que tiene que mover. Puede estar conectado a una polea. Puede estar conectado a normalmente a una polea, ¿no es cierto? A un piñón, a una corona, depende. Y eso va a depender de todo lo que en cálculo mecánico acontece para que llegue al eje, ¿sí? Entonces, para determinar, por ejemplo, la potencia de un motor, lo primero que hay que determinar es la potencia mecánica. Y la potencia mecánica es la que va a determinar la potencia eléctrica del motor. Solo así vamos a saber si este eje va a mantener la corriente nominal y la temperatura nominal, ¿ya? Ahora, en las circunstancias del trabajo pueden pasar muchas cosas. Por ejemplo, se puede trabar la correa, ¿sí? Se puede trabar la correa. Muchas razones. Ese trabamiento de correa va a hacer que este eje, en lo que está girando, tienda a frenarse.
Cuando se frena, por alguna razón, ese eje, que la polea se ha rajado, mil cosas, ¿no? Listo. Ese eje ya no está girando libremente. Por tanto, como no está girando libremente, lo que va a suceder es que ese efecto va a hacer que la corriente nominal empiece a crecer. Esa crecida de la corriente nominal gradual va a hacer también que la temperatura empiece a crecer también por encima de la nominal. Es ahí donde va a aparecer esto que nosotros le llamamos la sobrecarga, ¿sí? La sobrecarga. Esa es la sobrecarga. Entonces, cuando nosotros vamos con la pinza a medir la corriente de un motor, estoy poniendo el ejemplo de un motor, y si la corriente nominal dice 50 amperios, yo pongo la pinza y está midiendo, qué sé yo, 52 amperios, me tengo que preocupar, porque ¿qué va a pasar inmediatamente a ese valor de corriente? Algunos colegas dicen, pues son 2 amperios, no pasa nada. No, sí pasa algo. ¿Por qué? Porque esa corriente nominal está en relación a una temperatura nominal. Si esto sube, esto sube. Ahora, ¿este puede soportar 2 amperios? Sí, pero calor soportará. Las bobinas ya no van a soportar más allá de la nominal. ¿Qué va a pasar? Su aislante va a empezar a dañarse. Por tanto, el calor cada vez va a ser mayor. Y el efecto o la consecuencia de ese efecto también va a ser peor para el motor cada vez. Entonces, a eso nosotros le llamamos el efecto de la sobrecarga en la corriente. Cuando nosotros empezamos a medir más allá del valor de la corriente nominal, entendemos que algo está frenando el eje del motor. ¿Y cuál es el efecto? Temperatura además de corriente. ¿Cómo corroboramos eso? Termómetro. ¿Sí? Un termómetro. Y si tienen una cámara infrarroja, pues inmediatamente aplique y se van a dar cuenta que ese eje, especialmente en esta área, ¿dónde estamos? Especialmente en esta área, va a estar por encima de la temperatura nominal. O sea, en relación a esta parte de atrás, va a marcar. Esto es una prueba. Ahora, ¿quién va a ocuparse, ¿sí?, de actuar en esas condiciones? Porque si esperamos que el de mantenimiento eléctrico vaya a medir y analice y determine que hay una sobrecarga, eso pudo haber estado pasando ayer, desde ayer, mejor dicho. Pudo haber estado pasando desde esta mañana o pudo haber empezado hace 2 minutos. ¿Cómo vamos a determinar eso? Eso ya es una cosa complicada. Para eso es que se utilizan los elementos de protección para esos efectos. Y precisamente a eso es que se le llama la protección de esa sobrecarga, ¿sí? ¿Y cuál es el elemento que va a proteger ese efecto? Aquí se los pongo yo en recuadro, ¿ya? Este elementito que se llama relé de sobrecarga, que es este elementito de una determinada marca, ¿sí? Entonces, el motor eléctrico, en este caso, es susceptible a sufrir sobrecargas, ¿sí? Y esa sobrecarga implica subida de temperatura que a su vez es producido por una sobrecorriente, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el principio de funcionamiento de estos relés de sobrecarga? Está en base a elementos bimetálicos, por eso este símbolo está así, ¿sí? Porque es como, a ver, voy a intentar colocar acá entre mis cosas algo. A ver si sube. Ajá. Ok. Imaginen ahora que este es el relé y este es así, ¿no? Ahí está. Normalmente está así, ¿ya? Este es el relé. Cuando está normal, nominalmente, esto está planito, digamos, está conectado. Pero cuando empieza a hacer calor,
este elemento bimetálico empieza a hacer lo que estoy haciendo. No sé si pueden percibir. Ahí creo que sí, ¿no? A ver, ahí van a empezar a ver, y hay una boquita que se ha hecho, ¿sí? Ya se ve mi frente, ¿no es cierto? Pues ahí está. Yo voy a exagerar para que se note, ¿sí? Está haciendo eso. Cuando empieza por el calor que hay, este elemento se dilata y entonces en algún momento pasa esto. Como ya está demasiado caliente, pasa esto, ¿sí? Se desprende, ¿sí? Y al desprenderse, desconecta, ¿sí? Y al desconectar, lo que hace es evitar que esta línea de alimentación llegue al motor. Y en cada caso, los tres, obviamente, ¿sí? Están así, están así, a ver, así, se dilatan y se desprenden y generan la desconexión. ¿Listo? Entonces se para el motor. ¿Cómo verificamos eso? Verificamos con este elemento, este botoncito, ¿no es cierto? A ver, este, ¿sí? Ese se retrae, actúa, y te dice, ha actuado el relé. Entonces, cuando tú presionas eso y se activa y empieza a trabajar el motor, tienes que otra vez verificar cómo está esa corriente, temperatura, si hay un ruido extraño para saber qué está pasando con el eje, empieza a tomar las medidas necesarias, ¿sí? Si ha sido una actuación del relé de sobrecarga por un efecto, entre comillas, normal, porque un motor eléctrico también está diseñado para que soporte una determinada cantidad de sobrecarga, aproximadamente un 15%. ¿Ya? Entonces, en ese caso, si está dentro de esos rangos, el relé va a actuar, pero no va a afectar al motor de manera significativa. Va a actuar, ¿por qué? Porque la sobrecarga no ha sido permanente, ¿sí? En un momento dado, si es una cadena de transportación, puede que esté transportando, qué sé yo, 50 botellas por minuto. 50 botellas en un minuto, ¿no? En algún momento se ha entrado, no sé yo, 80 botellas, digamos, y entonces ha generado una sobrecarga, un sobrepeso, lo que sea, y ha generado un esfuerzo mecánico en el eje, y eso ha generado una sobrecorriente y una sobretemperatura, y por tanto ha actuado el relé. ¿Sí? Ha actuado. Pero a partir de ese minuto, ya no es, todo ha vuelto a la normalidad, 50, 50, es más, en algún momento pasa a 40. Entonces, en esa situación ha sido un instante, una sobrecarga que se espera que pueda pasar en algún momento. Entonces ahí uno verifica si todo está normal, simplemente se anota el acontecimiento y ya, hasta la siguiente vez que se presente. Pero, si después de verificar de que fueran 50 botellas en un minuto, está pasando 80, 80, 80, ¿qué ha pasado? Alguien ha modificado la carga de botellas y le ha puesto 80 por apurar, por cualquier cosa. Entonces, eso ya es permanente. Entonces, yo lo detengo, averiguo y explico que este motor no va a poder trabajar a 80 botellas por minuto. Necesito volver a 50, ¿sí? O necesito mejorar la potencia del motor para que soporte 80. Ya voy planteando las soluciones que se tengan que dar, ¿sí? Entonces, ese es el efecto, eso es lo que pasa con la sobrecarga, y así deberíamos ir entendiendo estos efectos de sobrecarga en los circuitos. Ahora, eso puede darse también en la casa, por ejemplo, se da en la ducha, ¿sí? La ducha usted enciende, porque ese es el elemento que más corriente consume en la casa. Está alrededor de los 30 amperios inmediatamente, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si usted está un minuto en la ducha? Son 30 amperios en un minuto. ¿Genera calor? Sí, pero en un minuto no va a ser tanto calor. Está 15 minutos, va a calentar, sí va a calentar. ¿Va a haber evaporación? Sí va a haber evaporación. ¿Se va a calentar el cable? Sí. ¿Va a ir al termomagnético? Sí. El termomagnético en su parte
térmica está esperando que caliente, sí, pero está dejando trabajar. Pero si yo me quedo una hora, porque también pasa eso, una hora en la mañana, me he duchado una hora, y digamos que ese término ha soportado. ¿Por qué? Estaba en el límite de temperatura y me he salido de la ducha y el térmico ha empezado a enfriarse otra vez. Llego al mediodía, me vuelvo a meter a la ducha una hora otra vez y otra vez, ¿no es cierto? Y vuelvo a salir. En la noche y lo mismo, en el primer día puede que no pase gran cosa, pero ese relé ya es esa parte térmica del termomagnético, ya ha sido deflectado como 3 veces en el día. Pero hagan eso todos los días, ese termomagnético que tenía que durarles, por ejemplo, qué sé yo, pongámosle 5 meses, ahora te va a durar un mes. Al mes, ¡pam!, salta el termomagnético y la primera vez puede que rearme y puedas continuar. Pero después de eso, ese térmico va a actuar más rápido. ¿Por qué? Porque ya se ha sobrecalentado. ¿Sí? Entonces, ¿qué necesito hacer? O mejoro el cableado, tengo que cambiar, tengo que subir la potencia, mejor dicho, el cableado, el valor del calibre del conductor, y tengo que mejorar también el valor de la protección de ese circuito, si quiero manejarlo así. Ya el costo dependerá si lo puedo pagar, ¿cierto? Pasa en todo, pasa en todo, ¿sí? Un computador, una CPU, ¿por qué lleva cooler? Los coolers no son otra cosa que ventiladores. ¿Por qué llevan cooler? Porque en ese circuito electrónico se genera calor. ¿Y por qué se genera calor? Porque hay corrientes que no son lineales. Diodos, transistores, ¿no es cierto? Condensadores, bobinas, en fin. Todo ese conjunto de componentes electrónicos, como no son cargas lineales, generan calor. Y al generar calor, también mandan la actuación de algunos componentes que no deberían actuar porque no están diseñados para eso. Entonces, en esos casos, se utiliza el ventilador y forzosamente se tienen que enfriar, ¿ya? Por eso también las tarjetas electrónicas llevan eso que se llama el disipador de calor, especialmente los transistores. Me han escrito, ¿cuál sería el criterio de instalar o estimar un relé térmico con los rangos de corriente para un motor según la placa de características o según corriente de carga del motor? Muy bien, vamos a explicar ese detalle a la necesidad del colega. Para eso voy a utilizar, aquí sí los voy a hacer, ¿ya? Permítanme hacer unos trazos que me van a permitir explicar lo que el colega me pide. Voy a colocar así, lineal nomás, ¿ya? Y luego con el dibujito voy a explicar. Hagámoslo así. Ahí. Y vamos a poner acá una y vamos a poner aquí otra. A esta parte le vamos a llamar, y se llama en realidad, el valor mínimo, ¿ya? Y acá está el valor máximo. ¿Sí? ¿Qué significa? Que el relé tiene escalas, o sea, tiene rangos de regulación, así. No siempre son así, escalonadas iguales. Puede ser logarítmica, puede ser variada, ¿verdad? Es de acuerdo al fabricante también, estas separaciones, estas escalas, si quieren, ¿ya? Estos rangos. Ahora, lo otro es que esto no es cero, aquí no hay cero, hay valores nominales, rangos mínimos, dependiendo del valor nominal que se quiere poner, ¿sí? Entonces, imaginemos una potencia, o mejor dicho, una corriente de consumo del motor eléctrico de, a ver, ¿cuánto se les ocurre? 48 amperios, 50 como hemos visto, ok, 50 amperios. La nominal entonces del motor va a ser 50 amperios, 50 amperios, ¿ya? Ese valor va a estar aquí, de ese motor, ¿ya?
¿Dónde tengo que ubicar esa corriente nominal del motor? Aquí. Entonces, a este le vamos a llamar I nominal. ¿Dónde tendría que estar? Aproximadamente en el medio, o sea, en el umbral del centro. Para eso voy a hacer otro trazo con un colorcito más suavito. A ver, este amarillo. ¿Sí? Hay que entender que, ¿dónde estamos? Este mejor. Ahora sí. ¿Sí? Hay un umbral del medio y que hay que usar mejor. ¿Sí? Porque si esta nominal lo ubico en el rango mínimo, puede que el relé actúe muy rápido, ¿sí? ¿Por qué? Porque su estructura, ¿no es cierto? Pero si lo pongo la nominal en el valor máximo, puede que se demore mucho más en reaccionar. Entonces, una mejor manera de elegir un, un relé de sobrecarga es que el valor nominal esté en el umbral del medio, en el centrito, digamos, de toda la escala. ¿Ya? Puede estar entonces esa nominal, a ver si puedo volver al color, sí. Puede estar aquí, ay, 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 es que no cambié, ahora sí. Entonces, esa nominal puede estar aquí o por acá, ¿no es cierto? Dependiendo. Trato de mantenerme en ese umbral. Esa es la mejor forma. ¿Por qué? Ahora, aquí hay un problema interesante en Bolivia. La corriente en la placa del motor dice 50 amperios. El cálculo, el diseño, la selección, sobre todo la selección de un relé, dice que debe estar a la nominal del motor. O sea, los 50 amperios tienen que estar en cualquiera de estos espacios. Entonces, en los catálogos, yo busco el relé que tenga la mejor condición de mi nominal en el umbral del medio. ¿Para qué? Para que se ubique mejor. A ver si con esta pregunta también nos ubicamos todos. Esta es una pregunta interesante. Nosotros medimos la corriente, la corriente de carga. El problema es que luego no sabemos qué hacer con la nominal. En teoría, apreciados colegas, hay una relación teórica de esta razón. O sea, lo que hemos explicado hasta aquí vale para cuando yo mido la corriente de carga, es igual a la corriente nominal, o muy igual, o próximo igual, casi igual a la nominal. En ese caso, esta regulación, la selección, la ubicación, todo está bien. ¿Eh? Ahora, ¿cuál es el caso boliviano? Los bolivianos hemos folclorizado nuestra selección de motores, inclusive. Siempre le damos un poquito más, ¿no es cierto? Nos encanta yapar, entonces le damos un poquito más a la potencia del motor, un poquito más a las cosas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en ese caso? Cuando al seleccionar la potencia del motor le damos un poquito más para que aguante, el problema que hacemos es que a la nominal le ponemos un relé y cuando medimos la corriente de carga pasa lo siguiente. Y aquí ya se los voy a poner con rojo o verde primero. ¿Ya? La corriente de carga, ¿sí? La corriente de carga en esos casos, perdón, ese signo ya no correspondía. ¿Sí? A ver si puedo, ¿dónde está ahora? Ahora sí que voy a demorar, lo voy a dibujar. ¿Ya? En este caso, ¿sí? Pasa lo siguiente, que la corriente de carga resulta ser, a ver, menor a la corriente de nominal.
¿Qué he hecho entonces? Yo he regulado a la nominal, pero la nominal es grande a la de carga. ¿Qué va a pasar entonces en ese caso? En lugar de 50 amperios nominales, voy con la pinza, mido la corriente en condiciones de normal funcionamiento del motor y encuentro, por decirles, 35 amperios, porque así pasa. 40 amperios, 35, y a veces menos todavía, mucho menos, o sea, menor. ¿Qué pasa en esos casos? No olviden que la potencia mecánica está en relación a la potencia del eje del motor, ¿sí? Por eso el motor viene también determinado en HPs. Ese HP es la relación directa con la potencia mecánica de todo lo que tiene que mover. Y ese HP está aquí en el eje. Entonces, ¿qué pasa cuando yo mido corrientes de carga mucho menores que la corriente nominal? En ese caso, lo que voy a provocar es que para que actúe este relé a la nominal, algo ya se ha destrozado mecánicamente. Pues ya estoy peor. El motor no se va a quemar, pero el mecanismo se va a dañar. Estoy afectando a la mecánica de la maquinaria. ¿Sí? Y el caso que ya hemos visto de sobrecarga es el otro que ahora lo vamos a hacer de color rojo. ¿Sí? A ver, ahora sí. Es cuando la corriente de carga, ¿sí?, en relación a la corriente nominal tiene otra proporción. Y es lo que hemos estado nosotros diciendo que es peligroso. ¿No ven? Cuando la corriente de carga es mayor a la corriente nominal. En ese caso, nosotros tenemos que alertar inmediatamente y establecer esa peligrosidad y detener. Entonces, ¿qué es mejor? Siempre y cuando la nominal sea la misma de carga, pues a la nominal. Sí, la corriente de carga es menor a la nominal, el relé entonces tiene que ser, ¿no?, tiene que ser ajustado. A ver, voy a utilizar el color que tiene que ser ajustado a la corriente. Perdón, escribiremos. ¿Sí? En ese caso tiene que ser ajustado a la corriente de carga. Ahí está. Ese es el que vale. Ahora entienden por qué tiene que estar la corriente nominal del relé dentro del umbral del medio, porque puede que yo necesite ajustar. ¿Sí? Ahora, lo que no puedo hacer es ajustar a la mayor, porque ahí voy a quemar el motor. ¿Sí? ¿Puedo mover hacia abajo? Sí, se puede. Porque en algún momento el esfuerzo mecánico va a dar y entonces la nominal necesito que se dé. Tengo que garantizar también eso. A menos que yo ya haya estudiado y esté seguro de que no voy a alcanzar la nominal durante la vida útil de ese motor, entonces ya cambio el relé y en lugar de nominal le pongo la de carga al centro y ya. ¿Cierto? Pero entonces esa es una de las razones por la que este valor del relé tiene que estar ubicado de esa manera. ¿Sí? Ahora sí, colega Iván. Y todos, ¿no? Siéntanse libres de preguntar lo que no les quede claro. ¿Ya? Ok. ¿Cómo estimaría en una instalación nueva si no conozco el... A ver, vamos a volver. Me ha dado otra pregunta. Me falta una explicacióncita además. Gracias por preguntar. Dice, ¿cómo estimaría en una instalación nueva si no conozco el comportamiento real del motor con su carga? Ajá. A ver, dos cosas podría hacer usted. Primero, verifique la potencia mecánica. En un reductor de velocidad, por ejemplo, está determinado su potencia mecánica. ¿Sí? Y los reductores de velocidad también vienen determinados sus potencias en HPs.